Esto es Cabildeo Digital. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Queda con ustedes Zulema Alanes. Un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio de la entrevista de Cabildeo Digital. Y en esta oportunidad estamos con el Procurador General del Estado, el doctor José María Cabrera. Vamos a abordar con el doctor Cabrera lo relativo a la solicitud de opinión consultiva que recientemente Bolivia presentó sobre el derecho humano a la reelección indefinida, una solicitud presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Cabrera, muy buenos días. Muy buenos días, Zulema, y a través de su prestigioso medio, un saludo fraternal a todos mis compatriotas bolivianos y bolivianas. A sus órdenes. Procurador, hace muy pocos días Bolivia ha presentado esta solicitud de opinión consultiva ante la Corte de la IDH a propósito del derecho humano a la reelección indefinida, que es justamente uno de los recursos a los que apeló Evo Morales para desconocer el referéndum del 21 de febrero de 2016 y repostularse por cuarta vez a la presidencia del Estado plurinacional. Entiendo que Bolivia ha formulado dos preguntas complementando los cuestionamientos que ya había formulado Colombia en octubre del 2019. Así es, la Procuraduría General del Estado, cumpliendo con el rol que la Constitución le establece en el artículo 229 de defender los más altos intereses de Bolivia, en días recientes ha presentado, luego de un estudio y una reflexión jurídica constitucional en materia de derechos humanos muy profunda, Zulema, la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo tribunal en toda América en materia de derechos humanos, con relación al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue el que el año 2017 el anterior Tribunal Constitucional Plurinacional, acólito al gobierno que estaba en funciones, interpretó en la tristemente célebre sentencia constitucional 084 que era de 2017. Entonces, el Tribunal Constitucional de Bolivia, interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos, realizó el primer fraude que no fue el fraude electoral de octubre del 2019, sino un fraude judicial, e indicó de que el artículo 23 de la Convención Americana habría establecido un absurdo derecho humano, nada más y nada menos, a la reelección indefinida en el sillón presidencial y vicepresidencial. Lastimosamente, esa sentencia constitucional sigue vigente y este fraude judicial debe desmontarse. Es necesaria que la verdad quede esclarecida y el máximo tribunal que interpreta la Convención Americana precisamente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los tribunales constitucionales son intérpretes máximos de lo que dicen las constituciones nacionales, pero en este caso se ha hecho una interpretación de la Convención Americana. De manera que es muy importante no solo para Bolivia, sino para todos los países del hemisferio americano, que la Corte Interamericana esclarezca y desmantele esta falsedad, la mentira, el fraude de que la reelección indefinida fuera un derecho humano.
Procurador, conocemos que un recurso similar al que ha apelado Evo Morales para desconocer los resultados del referéndum que dijo no a la reelección se ha utilizado en otros países. Es el caso de Ortega en Nicaragua, por ejemplo, y que en realidad existe preocupación en las Américas por, digamos, el recurso de la reelección indefinida para dar la apariencia de que se trata de regímenes democráticos, entre comillas. De ahí también la relevancia de la opinión consultiva que ha presentado Colombia en octubre del 2019. Para que quienes nos están escuchando lo entiendan, quisiera por favor que usted nos pueda explicar cuál es la significación de esta opinión consultiva. Así es, Zulema. Todos los gobiernos autoritarios del llamado socialismo del siglo XXI han echado mano a malinterpretar el artículo 23 de la Convención Americana y establecer un derecho humano a la reelección indefinida absurdo, reitero. Pero en el caso boliviano el asunto es mucho más grave, porque a diferencia de Nicaragua y otros países de América, en Bolivia, además de una prohibición constitucional que establecía solamente la posibilidad de una reelección, además en Bolivia había un referéndum constitucional. Se le consultó, se le preguntó al titular de la soberanía, que no es ningún presidente, ningún político, sino al mismo pueblo de Bolivia, si ratificaba la prohibición constitucional o levantaba ese candado constitucional. Y el pueblo de Bolivia, por votación mayoritaria, dijo no a la reelección indefinida. No obstante ello, unos acólitos y subordinados magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ya no están actualmente en funciones, desoyendo el mandato del pueblo, realizan este fraude judicial. De manera que en el caso boliviano, la consulta a la Corte Interamericana son 4 preguntas. Y una de esas preguntas, la última pregunta, es sobre la jerarquía constitucional y en derechos humanos de un pronunciamiento del soberano, del pueblo, en un referéndum constitucional. Usted bien indicaba que Colombia en el año pasado también emitió una opinión consultiva, una solicitud específicamente sobre reelección presidencial en democracia. El caso boliviano es más amplio y se refiere sobre todo a la situación de un referéndum. De manera que Bolivia tiene voz propia y cabalmente la Procuraduría General del Estado, que estaba todos estos años rezagada y totalmente desterrada y nunca se había personado ni al Tribunal Constitucional y menos aún a la Corte Interamericana, ahora cumple con el rol que la Constitución le establece y Bolivia tiene quien la defienda, porque en su Constitución establece esa institución para que ante los diferentes organismos internacionales patrocine la defensa de los más altos intereses de Bolivia. Y evidentemente la democracia, la soberanía popular, la supremacía constitucional, la vigencia de los derechos humanos son los más altos intereses de Bolivia y la Procuraduría General del Estado va a cumplir ese su rol de defensa. Ahora, procurador, ¿por qué no nos explica cuáles son las expectativas que tiene el Estado boliviano respecto del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que existe la sensación, le voy a decir, de que la burocracia internacional demora mucho en pronunciarse? De hecho, en el caso de la opinión consultiva presentada por Colombia, en realidad no hay una admisión formal, hay una especie de apertura que está todavía en consulta. Bolivia, de hecho, ha respondido a esa consulta formulada por la CIDH respecto del trámite iniciado en octubre del año pasado por Colombia, y lo alentador también es de que un grupo de juristas de las Américas, 9 juristas, han presentado un amicus curiae donde se han pronunciado específicamente respecto de la improcedencia de la reelección indefinida, justamente a partir de la opinión consultiva formulada por Colombia. Le agradezco esa pregunta muy pertinente. A diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la llamada CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene facultades para pronunciarse de oficio. Necesariamente la Corte, como tribunal que es, necesita que haya un peticionante legalmente habilitado.
Nunca el anterior gobierno claramente no iba él a patrocinar una consulta que se hubiera contrapuesto a sus intereses de aferrarse en el poder. De manera que dependíamos de que otros estados de América hubiesen hecho la consulta. El secretario general de la OEA, que también tiene facultades, recordemos el año pasado, solicitó un informe a la Comisión de Venecia, que es un organismo internacional también, experto en materia de derechos humanos y derecho constitucional, que emitió su informe esclareciendo de que es absolutamente inexistente un derecho humano a la reelección indefinida. Actualmente, luego de que los bolivianos en las calles de manera democrática y pacífica, luego del segundo fraude, en este caso el fraude electoral del 20 de octubre, recuperasen la democracia y con las nuevas autoridades y el nuevo gobierno constitucional de transición, ya hemos podido finalmente los bolivianos acudir a la Corte. Y luego de una preparación, un estudio y una reflexión del escrito de Estado que contiene los argumentos respectivos, luego de las tramitaciones de ley, no tengo la menor duda, Zulema, la menor duda de que luego de la tramitación de ley, de la aplicación del debido proceso que también aplica en tribunales internacionales, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a emitir su pronunciamiento esclareciendo de que nunca existió en el artículo 23 de la Convención Americana un absurdo derecho a la reelección indefinida, de manera que se termine por desmontar el fraude judicial a la democracia boliviana. A propósito de lo que usted denomina como fraude judicial, han presentado el pasado mes de enero un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional justamente para solicitar la nulidad de la sentencia constitucional 048-2017 que desconoció el referéndum del 2016 y que respaldó la reelección indefinida de Evo Morales. Hasta ahora no entiendo que no existe un pronunciamiento del TCP. Así es, por primera vez en la historia, la Procuraduría General del Estado se apersona, presenta un memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional en defensa de la democracia, de la supremacía constitucional y de los mismos derechos humanos. Y en el plano interno corresponde también que nuestro actual Tribunal Constitucional Plurinacional, los nuevos magistrados de este Tribunal Constitucional, terminen de también desmontar esa sentencia que aún está vigente, la 084/17, y con los amplísimos fundamentos constitucionales, en el tiempo más breve posible, también anulen esa sentencia constitucional que, reitero, está vigente. Estamos a la espera y reiteramos a los nuevos magistrados que es necesario, la sociedad boliviana demanda que se desmonte también en el plano interno ese fraude judicial, que fue la génesis, fue el origen de esta crisis en la democracia que hemos atravesado y que muy pronto, cuando lleguemos finalmente al día de las elecciones generales, podamos terminar de superarla con las herramientas que la misma democracia nos provee. Procurador, ya para cerrar esta parte de la explicación sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por Bolivia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo están viendo ustedes los plazos y los procesos? Es decir, como usted bien lo ha dicho, es el origen de una aguda crisis política que ha vivido el país y que todavía estamos sobrellevando en medio de la propia crisis provocada por la pandemia del coronavirus y que sin duda alguna constituye una preocupación muy marcada entre la población boliviana. No existe en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una fase de admisión. Es un derecho que tiene todo Estado miembro de la OEA a solicitar y obtener una opinión de la Corte Interamericana con relación a la interpretación de los artículos de la misma convención. Una vez Bolivia ha presentado esta solicitud, inmediatamente la Secretaría de la Corte ha transmitido, ha notificado a todos los estados de América, a Canadá, a Argentina, a México, a Venezuela, a Nicaragua, a Perú, a todos los estados, para que en el plazo que le otorgue la Corte puedan cada uno de los estados, si lo consideran conveniente, presentar también su escrito de estado con relación a la temática que ha planteado Bolivia. Además de los estados de América, también tienen el derecho a formular
su alegato los organismos de la OEA que tienen que ver con la temática de derechos humanos. La misma CIDH tendrá la oportunidad de presentar su escrito, el mismo secretario general de la OEA y las diferentes relatorías especiales, si así lo vieren conveniente. Y finalmente también hay la posibilidad de que otro grupo de organismos, usted mencionaba el caso de los grupos de abogados expertos de diferentes países de América, habían presentado en calidad de amigos de la Corte, amigos Curae, también su opinión. Es decir, por el transcurso de todos estos meses se abre un debate entre los diferentes estados de América, organismos internacionales de América y algunos otros organismos que tengan que ver con la temática de derechos humanos. Finalmente la Corte va a dar por clausurado ese debate amplio, cerrará las deliberaciones y emitirá un plazo también donde internamente los magistrados, los jueces de la Corte Interamericana deliberarán, analizarán todos los escritos de Estado y finalmente pronunciarán su veredicto. Idealmente, en 8 meses podríamos tener un pronunciamiento. Es muy normal que la Corte amplíe los plazos, de manera que en año y medio máximo, entre 8 meses y 16 meses, Bolivia y el continente americano podría tener un veredicto donde la Corte Interamericana, cumpliendo también con su función de interpretar como intérprete último y final de la Convención, establecer que jamás, nunca existió el derecho humano a la reelección fraudulentamente esgrimido por el anterior Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y que permitió una conspiración contra la Constitución, contra la democracia y sobre todo contra la voluntad del pueblo soberano que en el referéndum del 21F del 2016 dijo no a la reelección. Procurador, advierto que usted está muy confiado en el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque asumo que aquí tendrá que ser un pronunciamiento estrictamente ajustado a la jurisprudencia internacional. Aquí no se juegan otros intereses ni hay una manifestación de oficio como es el caso, usted ya nos los ha advertido, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que de manera sistemática pues alienta a algunas posiciones que están contribuyendo a generar un ambiente de desestabilización de la transición democrática que todos los bolivianos esperamos que culmine con las elecciones generales del próximo mes de octubre. Así es, esta confianza, Zulema, es una confianza en la imparcialidad de la Corte Interamericana, en la calidad de los jueces que la integran, porque escúchenme bien, mi estimada Zulema, un estudiante de Derecho de primer año de la Facultad de Ciencias Jurídicas conoce que es absurdo e insostenible sostener un derecho humano a la reelección indefinida por encima de los derechos del resto de los integrantes de una sociedad, a alternar democráticamente en el ejercicio del gobierno y a preservar el sistema de frenos y contrapesos que es indispensable para el funcionamiento de una auténtica democracia. Además de ello, el informe de la Comisión de Venecia, que se emitió el año pasado, ya ha emitido por parte de expertos constitucionalistas en derechos humanos de diferentes partes del mundo, no solamente del continente americano, con contundencia la inconsistencia del argumento tan pobre, tan paupérrimo que escribieron los anteriores magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que ya han cesado en sus funciones. De manera que, reitero, no tengo ninguna duda de que luego del tiempo de tramitación, finalmente la Corte emita ese pronunciamiento, esclareciendo la verdad y limpiando el derecho interamericano y el derecho boliviano de ese absurdo derecho humano a la reelección indefinida, que no solamente se quiere aplicar a presidente y vicepresidente, también rige para el resto de las autoridades democráticas, para gobernadores, para alcaldes, para concejales, para asambleístas departamentales. Ningún ciudadano es dueño del curul para el cual alguna vez lo eligió el pueblo, sino que ese curul tiene que estar disponible y tiene que rotar democráticamente y en condiciones de igualdad para el resto de los ciudadanos. En cambio, ¿no tiene la misma confianza con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, procurador?
Le agradezco que haya mencionado eso. El sistema interamericano de protección de derechos humanos que todos los países de América hemos establecido, incluido sin duda alguna Bolivia, establece dos organismos principales. La Corte Interamericana, que es un organismo estrictamente judicial, estrictamente jurídico, pero también existe otro organismo que no es judicial, ¿sí? Que tiene una índole más o menos administrativa, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida como CIDH. Este organismo cumple unas funciones de promoción, ¿no? Y de vigilancia del respeto de los derechos humanos en toda América. Bolivia y la Procuraduría General del Estado en específico siente muchísimo la actual falta de independencia de este organismo, la CIDH. Ya el pueblo boliviano ha sido testigo en el transcurso de todos estos meses del súbito despertar. Durante los anteriores más de 10 años, la CIDH guardó un silencio cómplice. Muchos ciudadanos bolivianos y algunos extranjeros presentaron sus denuncias en contra del anterior gobierno por violaciones a derechos humanos. Pero la CIDH ni siquiera los admitió. Siguen durmiendo el sueño de los justos, muchas reclamaciones y peticiones formuladas por muchos ciudadanos a la CIDH. Pero de pronto, súbitamente despertó y ahora cualquier denuncia que se presente contra el gobierno en actual ejercicio resulta que es objeto de tramitación. Eso ya lo conocía el pueblo de Bolivia. Pero en días recientes hemos tenido una nueva e ingrata sorpresa. El Twitter oficial de la CIDH le dio me gusta, le dio un clic de me encanta a un mensaje del expresidente prófugo en la Argentina, de la justicia boliviana, ¿no? Uno de esos tantos mensajes donde a través de ellos convoca a la desestabilización de la democracia y a la zozobra de la ciudadanía boliviana. Está prohibido por los tratados internacionales constitutivos de la OEA, de la CIDH, que estos organismos internacionales participen e intervengan en la actividad política interna de los diferentes estados de América. De manera que ha cometido un tremendo error y una parcialización evidente ante toda la opinión pública interamericana. Bolivia, a través de la Procuraduría General del Estado, ha mandado la protesta formal ante la CIDH pidiéndole la retractación pública y la disculpa al pueblo de Bolivia. Se ha conocido también que la Secretaría de la CIDH ha negado que ese Twitter haya sido emitido, pero también han dicho que ante la eventualidad de que se hubiera cometido, fue un desliz, ¿no? Bolivia reafirma su petición de que se establezcan las responsabilidades. Ese tweet existe, ha sido retuiteado por muchas autoridades, incluido el ministro de Justicia, de manera que negarlo es una actitud canallesca. Debe tener la CIDH la hidalguía de reconocer el grave error que ha cometido y tiene que determinar responsabilidades individuales en caso de que quiera deslindar una responsabilidad institucional. Muchas gracias, procurador. Estuvimos conversando con el doctor José María Cabrera con dos importantes temas, por supuesto, porque Bolivia está en un momento crítico en el país. Hay una crisis política que se arrastra desde hace ya varios meses y pues se pone en la vitrina del contexto internacional, esperando que el resto de países contribuyan también a la solución de la crisis política que atravesamos en la coyuntura y que contribuyan también a que culmine dentro de la normativa que rige en el país el próximo proceso electoral el 18 de octubre de este año. Muchas gracias, procurador, por este contacto. Si me permite, Zulema, como palabras finales, que tenga la seguridad los ciudadanos bolivianas y bolivianas que esta noble institución que estaba invisibilizada y prácticamente inexistente en el ejercicio de sus funciones constitucionales en el anterior gobierno ha despertado. Y hay una Procuraduría General del Estado que va a defender los intereses no del gobierno de turno, sino los intereses del Estado boliviano y de cada uno de los bolivianos. Establece la Constitución Política del Estado vigente en nuestro país que la Procuraduría General del Estado no integra el órgano ejecutivo, sino que de manera independiente debe ejercer la función noble de defender los intereses de Bolivia, sea cual sea
el gobierno de turno. En esa línea, en esa dirección y con absoluta transparencia estamos cumpliendo el rol constitucional que, reitero, establece el artículo 229 de la Constitución. Le agradezco mucho la oportunidad de poder informar a mis compatriotas de las labores que se están haciendo en cumplimiento de esa misión. Ahí estuvo la palabra del Procurador General del Estado. Yo me quedo con lo último que ha dicho, que justamente el empeño de la ciudadanía, el empeño de la población por restablecer la democracia, por recuperar la democracia, pasa por afirmar la institucionalidad del país, institucionalidad que en los últimos años ha sido seriamente afectada. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes este espacio de la entrevista. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.